Buenas noches mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren felices en este momento también, sobre todo que estén provocando sonrisas como siempre les digo. De verdad que para mí es un reto diario el poder sacar o provocarle a mi cuerpo motivos para poder sonreír, para poder estar felices, estar alegres, contentos con todas las cosas que papá nos ha permitido día tras día vivir y poder dejar huellas, poder dejar marcas, poder dejar de una otra manera enseñanzas, aprendizajes. En esto no quiero darles una intro tan larga, sino que quiero entrar de una vez en tema, pero una vez más, sean bienvenidos a este canal de Literalmente Luli. Bueno, vamos ya con el tema porque es un videito un poco tal vez largo, un poco muy interesante porque para mí es bien importante luego de que ya les conté, ya les estoy agarrando un poquito más de confianza para poder soltarme. Muchos me han preguntado, Luli, ¿por qué te expones así tan fácilmente y de una otra manera eres tan libre en contar lo que te ha sucedido? De verdad que el ver la vida de Jesús que quedó tan expuesta y tan seguida, ¿verdad? Desde el nacimiento vemos cómo la vida de Jesús fue marcada, fue seguida, no solamente por las personas que fueron a adorarlo estando en un pesebre, sino también por la muerte, porque Herodes también quiso arremeter contra su vida, y muchos por saber de que venía con propósito, que era parte de una palabra dada por Dios en esta tierra, dejaron brotar sus envidias, su egoísmo de repente y comenzaron a hacerle como que la vida imposible. Y a pesar de todas esas cosas, Jesús no se quedó allí, sino que avanzó hasta cumplir la voluntad del papá. Y bueno, quería entrar contándoles una ocasión o algo que me sucedió en una ocasión, en donde me encontraba hablando con un hombre de Dios junto con mi mamá, y de repente estamos hablando de varios temas, de varias cosas que competían en el momento, y yo le digo como que lo que pasa es que Primera de Corintios 2:9 creo que dice que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. La respuesta de este hombre provocó muchas cosas, y él tal vez en ese momento, sin saberlo, hizo que mi mente fuera un poco más allá de todo lo que había estudiado en teología, de todo lo que había escuchado desde pequeña, de todo lo que mis padres me habían instruido en la palabra del Señor. Y este hombre me dice, pero es que la respuesta de él fue muy contundente en el momento, pero yo creo que Dios de una otra manera me hizo estar en un momento de paciencia, de un momento pasivo, sí, en donde yo recibí esta respuesta de una manera muy blanda, muy sencilla. El hombre me dice, Luli, lo que pasa es que eso no es aplicable para hoy en día. Los corintios solamente es aplicable para el tiempo de los corintios. Y de una vez, mire, yo creo que fue fracción de milésimas de segundos, o sea, fue una cosa mínima, cuando mi mente abordó un tsunami de puros pensamientos, uno tras otro, que decía, bueno, pero si este hombre te está diciendo de que los corintios era para los corintios, de una vez los hebreos es para los hebreos, los romanos es para los romanos, los gálatas solamente podría ser para gálatas, efesios nada más para los éfesos. Y así se me vino, bueno, los libros proféticos nada más pueden ser dirigidos para los profetas, el Pentateuco, la Torá, nada más para el tiempo de la ley de Moisés y del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y los evangelios, ¿verdad? Nada más para los evangélicos, será porque, no sé, de repente Apocalipsis nada más para los apocalípticos y los que creen en esa vaina de que se va a destruir el mundo y que toda esta cosa que viene cuando venga Jesús. El caso es que todo eso fue así como un tsunami que inundó toda una isla en mi mente, y yo quedé devastada, como cuando pasa una tormenta, una corriente de pensamientos tan profundos, que yo quedé en shock. Solamente volteé, miré a mi mamá y como que
y me comencé fue a reír porque yo no aguanté la risa de poder tener esa lucha de le contesto porque tengo base bíblica cómo hacerlo, o de repente le acepto porque es un hombre de Dios y tengo que respetarlo, y de repente como que no voy a entrar en tema, no voy a entrar en detalle, y de una vez quedó mi mente como que quieta, Luli, y yo, está bien, y acepté lo que Dios quería tratar conmigo. Y papá me habló acerca de algo muy importante. Nosotros somos muy selectivos, hemos llegado al punto de, como ya tenemos tantos años en el Evangelio, tantos años escuchando a un pastor, tantos años leyendo las Escrituras, nos hacemos acreedores y maestros de sí mismos, o sea, de esas letras, de esos párrafos, de esos capítulos, y comenzamos a hacer selecciones de esto sí me gusta, de esto no me gusta, y resulta que si tú pones a comparar la Biblia de una manera tan explícita, te llegas al punto de encontrarte con un debate y una confusión, porque de repente en un momento dice, bueno, no puedes hacer eso, y en otro momento dice, pero es que tienes que hacerlo. Entonces tú quedas así como que, bueno, lo hago, no lo hago, con el diablito aquí, con el angelito aquí, a ver si lo haces o no lo haces. Pero quería entrar en tema porque la palabra sin revelación no es nada, no podemos solamente leer líneas que tal vez pueden ser líneas tan llenas, tan completas, tan complejas, tan sencillas, pero a lo mejor con nuestra revelación nada más estamos leyendo líneas vacías. Tenemos que ir más allá, y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, nos lleva a entender las profundidades de la mente de papá, que lo habla en Corintios, y los misterios según Mateo 13. Eso más adelante quisiera hablarle acerca de esto, pero como hoy corresponde un video demasiado especial, también corresponde un video que de repente pueda ser un tanto controversial ante la gente que de una u otra manera ha estudiado las Escrituras y dice, bueno, esto no es aplicable para hoy en día, los profetas no es para este tiempo, las lenguas no es para este tiempo, los ángeles, el movimiento angelical no es para este tiempo, y de repente puedo llegar a ofender a ninguna persona. Y quiero decirles que con este tema que vamos a tratar hoy, mi idea no es ofenderte si tú crees o tienes una postura diferente a la mía, solamente quiero profundizar en una experiencia de vida que sin duda alguna no me baso en lo que viví, pero sí creo que todo lo que viví fue real. No es que tampoco yo vi un alienígena y ya creo que no, pero de repente hay personas que sí lo han visto y certifican que existen una serie de cosas que ahorita no me voy a meter con esto. Quiero meterme específicamente con algo de la palabra que está revelado en muchísimas partes, es como un elemento del cielo, es una pieza fundamental del cuerpo de Dios, de lo que Dios contiene dentro de sí, y de donde Dios habita, y sin duda alguna es algo que Dios usa para su servicio, y también lo ha puesto a servicio de nosotros según Hebreos. Me impresiona muchísimo el hecho de que mucha gente han tenido este tipo de encuentros con seres angelicales, o han tenido de una u otra manera experiencias sobrenaturales que lo han llevado a creer de que hay algo más allá de lo visible, como lo dice Romano. El mundo invisible es mucho más real que lo visible, lo dice la palabra. Solo quiero no darte un estudio de que mira, a mí se me reveló esto, y como a mí se me reveló esto, tienes que entenderlo y también que se te sea revelado a ti. No, quiero entrar en tema ya con respecto a una experiencia que vivo luego de que pasa todo lo que pasa, o sucede todo lo que sucede, o no, mentira. Todo lo que yo atravieso, ¿verdad? Luego de que ya les vengo contando parte de mi vida, ya voy un poco más avanzada con mi testimonio, y luego de que yo entré en una rebeldía por todo lo que me sucede, de que mis padres descubren y toda esta cosa se expone a la luz, porque la palabra de Dios también dice que no hay nada oculto en la tierra. Y de una u otra manera Dios saca a la luz luego de 8 o casi 10 años, no me acuerdo exactamente, lo que me sucedió con mi tío. Yo comencé a tener, como ya les había comentado, mi conducta errada y un poco afectada por lo que me había pasado. Dejé que todas esas cosas del pasado alimentaran lo que era, alimentaran mi personalidad, alimentaran mi carácter. Dejé que mi carne fuera guiada
profundamente por sus deseos y no el espíritu que fuera guiando todo lo que yo deseaba. A la edad de 13 años se implementa dentro de las iglesias un sistema que comienza a desalojar algo que ya había sido practicado durante varios años, que es el bar mitzvah. Fue lo que suplantó los famosos 15 años. En ese tiempo se hacían muchísimo. Yo ya tenía 13 años y yo quería que me celebraran mi bar mitzvah, como ya había acostumbrado ver a mi hermana celebrarlo, ver a varias personas, varios jóvenes de la iglesia, y como pertenecía al ministerio de danza, obviamente yo quería que me lo celebraran por varias razones, de tema de comportamiento, de actitudes, de personalidad, de obediencia, de todas estas cosas que tienen que ver con la conducta de un cristiano. Mis papás, junto con los pastores, en ese momento decidieron que no me lo podían hacer porque no estaba viviendo uno de los mejores tiempos de mi vida, sino que al contrario había hecho tantas cosas fuertes dentro de la iglesia, conductas erradas, de repente le contestaba al apóstol feo, de repente le desobedecía a mi mamá y a mi papá, me comportaba muy fuerte y hasta en el colegio había tenido varios problemas con respecto a mi conducta, a mi carácter y todo esto que engloba la personalidad de un ser humano. Y resulta que mi mamá decide que no me lo va a hacer, y para mí eso fue un golpe muy duro. Me recuerdo que ya se acercaba Semana Santa, y en Semana Santa solían hacer algo que se llaman las campañas evangelísticas en los lugares en donde aún el evangelio no estaba formado o bien formado, y comenzábamos a ir cierta cantidad de jóvenes con un grupo de pastores que liderizaban a ciertos lugares en donde se necesitaba que se predicara el evangelio, y no solamente que se predicara, sino que también de una otra manera se impartiera, se irrumpiera en lo que era la demostración del Espíritu Santo y su poder. Y resulta que mi mamá me dice, bueno, está bien, como no se te pudo hacer y esto y la cosa, ya habían pasado como unos meses luego de que ya habían decidido lo de mi cumpleaños, lo del bar mitzvah. Resulta que ella me dice, bueno, pero ¿por qué no te vas a la campaña? Pero no era porque Luli era la mejor y iba a ir a predicar, como no había podido salvar su alma, ¿verdad? Pues iba a salvar la de otros e intentar hacerlo bien. Pero no era por eso, sino que ella como que quería que yo me relacionara con las personas y que yo comenzara a tener mi trato con Dios, ¿verdad? A ver, yo creo que todos los padres han querido impulsar a sus hijos en algún momento en la juventud de poder asistir a cierto lugar, a cierta campaña, a cierta actividad, en donde los instan de una otra manera a poder tener una relación con Dios y alimentar ese hecho de que Dios se acerque a ti, que tú te acerques a Dios. Y resulta que mi mamá me dice, bueno, ¿por qué no vas? Y yo como que no me queda de otra, ¿para qué me estás diciendo eso? Porque estaba muy rebelde en ese momento. Y recuerdo que ella me dice, bueno, ¿por qué no vas? Para repaso, esto sí lo comento entre paréntesis, ya el pastor sabe esto, el pastor del que les voy a hablar. Ese pastor me caía súper mal, pero es que les digo, hiper mega recontra malísimo, me caía súper mal. La familia no me caía muy bien, la detestaba. Pero ni siquiera sé el motivo ni la razón, sino que simplemente me caían mal, y como me caían mal, pues de malas, o sea, lo siento. Y yo no sé por qué tenía esas vainas así que me venían a la mente ni nada. Entonces resulta que mi mamá dice como que bueno, anda, y entonces yo como que me fui, no por lo que, o sea, por la razón que ella estaba pensando, por la cual yo me motivaba a ir, sino que me fui por la única razón de que en ese momento yo estaba también con la broma de tocar batería. Yo estudiaba música, estudié como 5 años, 4 años batería, no recuerdo bien, pero como no era un instrumento totalmente femenino, sino era un instrumento masculino, comenzó como a haber esa controversia de si lo toco o no lo toco, y lo dejé. El caso es que en ese momento sí estaba activa con eso, y me voy con la gente. Recuerdo que habían varios jóvenes que también tocaban la caja, tocaban la batería, esto, aquello, y en las campañas solían armarse grupos de músicos de entre los que iban a
a participar, y yo quería ir por eso, para tocar con ellos. Incluso toqué en ese momento. Fuimos a un lugar que se llama El Diamante, creo que se llama así. El caso es que fuimos liderizados con este pastor, y recuerdo que llegamos al lugar. Es como un lugar, una zona que no es tan transitada, una zona que no es tan habitual, y era una zona fuerte espiritualmente, ¿verdad? O sea, esas zonas que contienen brujos, contienen drogadictos, contienen esto, contienen aquello. Entonces obviamente tú tenías que ir, no a echar broma ni a nada, porque se podía armar la cosa seria en algún momento. Recuerdo que llegamos, yo me puse con las mías, con esto, con aquello, no recuerdo bien qué pasó entre los días, solo recuerdo una vez que dieron pasta con carne de comida, y recuerdo que habían unos brujos, y recuerdo que alrededor habían brujos, y recuerdo que estábamos en ese lugar, en una casa vieja, una casa antigua. Recuerdo que estábamos en ese lugar, no recuerdo bien, sé que ya era uno de los últimos días de la campaña, durábamos entre 3 a 5 días, no recuerdo cuánto tampoco exactamente. El caso es que estábamos allí, y recuerdo que mi mamá me había hecho un manto de guerra. Yo estaba en danza, no cantaba todavía dentro del ministerio de adoración, pero sí, obviamente estaba con la vaina de la música. El caso es que mi mamá me ha hecho un manto es como un recorte de tela cuadrado, con lo que se hace en movimientos, ¿verdad? Y tiene un significado, una razón, los colores, esto y aquello. El tema que no vamos a hablar ahorita de danza. El caso es que cuando de repente este pastor está haciendo una oración, ¿verdad? Y yo como que no quería, porque obviamente yo no iba por la oración ni por estar metida con Dios, y me estresaba, me ladillaba orar. Y el caso es que este pastor se metía en una oración que no sé qué tal, que eso de todo. El caso es que ya como había finalizado, yo obviamente era muy irreverente con el Señor. Y recuerdo que este hombre dice, alguien tiene un manto de guerra. Él hace una pregunta hacia el aire, ¿alguien tiene un manto de guerra? Y yo como que, ¿y por qué este tipo está preguntando justamente el manto? Que alguien tiene un manto, si aquí, o sea, hay varias danzoras, pues yo supongo que, pero específicamente de guerra. Siempre me habían llamado, me llamaban la guerrera, pero no era porque yo agarraba a Satanás y que las iba y que te enfrentaba y que no sé qué tanto, y oraba y destronaba y esto y aquello, no. El caso era que yo, me llamaban así por la guerra que yo daba, no mentira, eso lo digo yo, no, sino que mi mamá siempre me había hablado así, de esa manera, como una guerrera. Y bueno, ni siquiera sé por qué no me gusta que me llamen así. El caso es que en eso el pastor hace esa pregunta, y dice como que, bueno, ¿quién tiene un manto de guerra? Y recuerdo que yo tenía una amiga al lado, y esa amiga no sé si se recuerda eso, pero yo tenía una amiga, y ella me dice como que, Luli, tú tienes un manto de guerra. El manto era verde con turquesa, sus combinaciones, unos degrados así. Y el caso es que ella me dice, Luli, tú tienes un manto de guerra. Y yo como que, no vaya a decir nada, no diga nada, que no quiero, no entiende. Entonces ella le dijo, entonces me dijo, Luli, dilo. Y entonces yo como que, yo, pastor. Y en eso el pastor me dice, tráemelo, hija, me dice él, y yo se lo llevo. Recuerdo que no danzó con el manto, no, calma, no, él no danzó. Recuerdo que el hombre agarró y comenzó a declarar algunas cosas, a proclamar. La atmósfera del lugar en ese momento estaba demasiado pésima, o sea, estaba una cosa pesada, una nube como si de pana que tú gravitas entre todas esas cosas, y de una otra manera era muy pesado, era muy real en ese momento. Yo creo que todavía sigue siendo la presencia de Dios real, y la presencia también de su enemigo. El caso es que yo recuerdo que este hombre hace esa pregunta, yo le doy el manto, y él comienza a hacer algo que el Señor le estaba, o el Espíritu en el momento le estaba guiando a hacer. Cuando de repente recuerdo que él dice, después de terminar todo lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer, él dice, ¿de quién es este manto? Él hace como que pregunta. No, mentiras, yo creo que fue que mi amiga le entregó el manto a él. No creo que yo haya levantado la mano, porque yo como que no quería exponerme en ese momento
Además que hubieran dicho, bueno, la rebelde trajo un manto y no trajo municiones, no trajo otra cosa. Entonces obviamente no iban a creer que fuera mío. El caso no me acuerdo muy bien. Yo recuerdo que él hizo esta pregunta: ¿de quién es este manto? Él pregunta: ¿de quién es este manto? Sí, se lo envió otra persona, ya recuerdo. ¿De quién es este manto?, pregunta el hombre. Y yo como que, ahí fue que yo levanté la mano, yo como que, mío, dije yo, pero obviamente, o sea, yo estaba como en una esquina haciéndome pasar por no sé quién, porque aparte de eso yo no era espiritual, o sea, yo no era de esas personas que se metían dentro de la oración, sí, amén, Señor, esto, apoyaban, o veían visiones, o soñaban sueños, ni nada de esto del mundo espiritual, ¿no? Entonces, este hombre pregunta, yo levanto la mano y yo le digo mío, así como que mío, y entonces él dice, él envuelve el manto así como una bola. Por cierto, ese manto lo tengo ahí. Él envuelve el manto y él me lo lanza. Él me lo lanza y yo como que, uy, qué genial, está lanzando el manto, así me cae cool, ¿qué tal? Porque yo dije, uy, está jugando con la unción. Eso fue lo que se me vino en el momento. Y entonces él lanzó el manto, pero cuando él lanza el manto, él dice, en el tramo en donde el manto está en el aire, para llegar a la distancia, yo estaba como unos 3 metros, 4 metros, no sé cuánto en realidad. El caso es que él me lo lanza, él me dice pendiente o pilas, algo así como que pilas porque ese manto va cargado de poder. Él me dice esa expresión, me dice pilas porque ese manto va cargado de poder, y yo como que en el aire, como que, sí, tranquila, siempre he tenido poder porque es mío, ¿qué tal? Entonces cuando de repente él me lo lanza y me llegan a los brazos, ¿sí? Cuando me llegan a los brazos, yo como que sí, rela, yo le iba a agarrar para meterlo en el bolso y ya, y listo. Pero cuando me llega a los brazos, justamente cuando me cae, cualquiera dice que yo soy exagerada o con esto que les voy a decir, pero créanme, de panita, sí. No sé, como las cosas más locas que ustedes crean, así créanme en este momento, que cuando ese manto cayó en mis manos, yo me fui de jeta, o sea, fue una cosa que yo, pero una cosa que yo me fui y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué es esto? Alguien me explica, por favor, porque no sé qué es esto. El caso es que yo caigo de rodillas porque el manto pesaba muchísimo. Yo cuando caigo de rodillas, yo recuerdo que yo no sé en qué estaba pensando en ese momento, yo solamente sé que yo decía, pero ¿por qué el manto pesaba? Y en ese momento me suelto a llorar, pero fue la Magdalena reencarnada, o sea, fue una vaina que eran las gotas de yo no sé de qué, saliéndome del mar rojo por los ojos, y eso fue una broma que yo decía, pero ¿qué me está pasando? Era lo que yo decía, ¿qué es esto? O sea, alguien que me explique, porque yo jamás en la vida he tenido un encuentro con Dios así tan... Lo único que vi fue cuando mis papás se cayeron recibiendo el llamado del ministerio, y cuando recuerdo que yo me encontré en un momento, y es allí donde viene esta experiencia sobrenatural, estando allí en ese momento. Recuerdo muchísimo, siempre quise, en ese momento estaba con la broma del arte, a mí me gustaba pintar, dibujar, hacer todas esas cosas, todas esas vainas. El caso es que yo quería como que dibujarlos, al momento yo quería como que dibujarlos, porque cuando yo veo los ángeles, fue en el momento en donde yo estaba arrodillada, estaba de una u otra manera llorando, no sé por qué motivo ni por qué razón, solamente sé que estaba llorando. Y cuando de repente comienzo a ver especies de cuerpos angelicales que descendían en el lugar, pero ellos eran diferentes entre sí. Yo recuerdo que nada más vi como que 3 diferentes, se los digo porque yo luego lo escribí, yo no los pude dibujar nunca porque no quedaron como que totalmente detallado cómo eran para yo poder dibujarlos como yo quería. Y al momento se los digo porque al lado mío estaba una pastora a la cual amo muchísimo porque se llama igual que mi mamá, y ella sí había tenido este tipo de experiencias, o había estado en el momento en donde otros habían tenido este tipo de experiencias, y recuerdo que ella me decía, no te salgas, Luli, no te salgas, pero yo no me quería salir porque era un momento tan hermoso, o sea, un momento que quién se imaginaba
en ese lugar de las mentes que estaban allí, ¿a quién se le había venido en el pensamiento que Luli, una de las personas que era la más rebelde del grupo, que nunca ministraba en la danza porque siempre estaba disciplinada, que siempre había sido marcada por ser una de las personas que siempre se la pasaba en el cuartico, en la oficina del apóstol? Recuerdo que yo estaba allí en ese momento entre esas cosas que se te vienen a ti: ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué Dios me eligió para esto? ¿O qué estaba ahí? El caso es que yo estaba allí, esta mujer me decía: no te salgas, Luli, no te salgas, pero yo comencé a ver tres tipos de ángeles, de cuerpos angelicales. Recuerdo que habían como unos que eran como guerreros, digo yo, que sí, que peleaban, porque tenían unas espadas, tenían unas vainas que los cubrían y unas cosas así. Ahí en mi cuaderno lo tengo anotado. Otros eran como que mensajeros, porque llevaban como que notas, como mensajes, como cartas, yo no sé. El caso es que yo les veía como una tipo mochila, ¿sí? Y los otros, supongo yo que eran adoradores, no porque cantaban, pero sí, ellos cantaban, pero movían la presencia de Dios y se escuchaba como esa cosa que siempre cuentan, que es muy real, que se escucha como ese cántico. Y yo recuerdo, no me acuerdo si que cantaban, porque no les voy a decir, bueno, cantaban esta melodía. No, obviamente no. Pero sí recuerdo que sucedió en el momento. Cuando de repente, yo recuerdo que aún estando allí arrodillada, esta mujer me dice: Luli, no te salgas, me dice ella, no te salgas, me rogaba. Yo recuerdo que yo comencé a decir varios nombres. Entre esos nombres estaban, creo que mi hermana, la amiga de mi hermana, yo recuerdo que 5 nombres, de los que yo mencionaba muchísimo. Yo como que miren, y las mencionaba: vengan a ver esto, vengan a ver esto. Y recuerdo que ellas se acercaban a mí, y Milagro sí se acuerda mucho de que cuando ellas tocaban mis manos, porque yo les agarraba las manos, no era yo. El caso es que yo, cuando agarraban mis manos, ellas veían los ángeles, y cayeron al mismo nivel que yo, arrodilladas, llorando por la presencia del Señor en ese lugar. Y luego de eso, yo decía, yo necesito un lugar como que a solas dentro de mí, sí, porque yo comencé a ver varias cosas, o sea, un mundo espiritual se comenzó a activar en mí, del cual yo nunca había tenido el porqué, nunca me habían explicado bíblicamente si sucedía, si no sucedía, nunca me habían dicho si creían o no creían, nunca, solamente me estaba encontrando con algo que era externo a mí, pero que yo no sabía nada del tema. El caso es que luego de eso, me llevan a mí como a una habitación. En esa habitación se quedó conmigo la pastora. Yo comencé a ver varias cosas. Yo no me salí de ese momento yo digo que fue como durante 1 hora, no sé cuánto tiempo. Ellos siguieron en la reunión. Luego, cuando yo terminé, el pastor me llama, y yo como que, uy, no, esa fue mi consecuencia. Yo dije: no, el cielo me consumió por andar de levantada contra él, porque obviamente él no me caía, no lo pasaba ya mucho. El caso es que este hombre me llama, y yo recuerdo que todavía tenía el manto en mis manos y que no podía ni siquiera con mi cuerpo, que varias personas vinieron a agarrarme y me llevaron como al centro del lugar en donde estaban todos reunidos. Ya ellos estaban a punto de terminar la reunión, y este hombre dice: intenten tomar de lo que ella recibió. Este hombre dice esta expresión, y cuando ellos se acercaron a mí, yo recuerdo que yo cerré los ojos, o sea, como que dudando de lo que pudiera pasar, de lo que estaba pasando. Aún así no creía en muchas cosas. Recuerdo que yo estaba ahí, y yo lo único que hice fue cerrar mis ojos, y cuando yo como que intenté sentir algún tipo de manos, algún tipo de, no sé qué era lo que iban a hacer conmigo. Tampoco es que de repente digan: no, sino de repente tocarme, yo no sé. El caso es que yo hago así, cuando yo abro los ojos, como que, ¿qué está pasando? Porque no había experimentado nada. Yo hago así, cuando abro, como que para ver qué pasó, ¿verdad? Si todos seguían allí vivos, o yo ya me había ido para el cielo consumida por la ira del Señor. Recuerdo que cuando yo abro los ojos, para mi sorpresa, todos estaban
La mayoría de ellos estaban en el suelo, no habían ni siquiera podido tocarme. Yo no sé quiénes de los que están viendo este video estuvieron en ese momento y se acuerdan. Lo único que sí sé es que por lo menos Milagro se acuerda para ser una testigo del hecho y no decir que esto fue una loquera de mi parte, porque recuerdo que de ahí comenzaron a cambiar muchas cosas en mi vida y comenzó Dios a tallar dentro de mí cosas que él sí tenía y que Él sí había pensado hacia mí, porque dice la palabra, sus pensamientos no son como los nuestros. Nosotros pensamos de una manera tan diminuta y Él piensa de una manera tan gigante que nuestra pequeñez ante la grandeza de Él queda abolida, queda destruida, queda como si nada. Y recuerdo que en ese momento comenzó Dios a trabajar en mi corazón. Y esto va hacia las personas que dicen, bueno, Luli, eso no es para este tiempo, eso de repente quedó en la época de los Corintios, como me dijo este hombre, de repente eso quedó para la época hasta cuando Juan recibió la visión del Apocalipsis, de lo que había de venir. Y me da la impresión de que Dios deja muy en claro quiénes son los ángeles. En Hebreos 1 la palabra es muy explícita cuando dice cuál es la función que tienen los ángeles. Y yo diría, o haría esta pregunta a las personas que de repente no creen en los movimientos angelicales, ¿por qué si nosotros creemos en Dios, verdad? Y Dios contiene toda la grandeza dentro de sí. ¿Por qué si Dios, que contiene toda la grandeza dentro de sí, y nosotros quedamos tan diminutos ante esa grandeza, por qué vamos en contra pretendiéndole ganar a un ser tan grande cuando Él mismo decidió crear los ángeles? Él mismo decidió que dentro de su grupo de trabajo estuvieran los ángeles, los arcángeles, los serafines y todo este tipo de cuerpos angelicales que a través de la palabra nos describen de que Dios los usa para un propósito. No estoy diciendo que hay que adorar a los ángeles, no estoy diciéndole que de repente tú tienes una experiencia con los ángeles y queda abolido totalmente los profetas, los apóstoles, no, pero estoy diciendo simplemente el por qué obviamos una parte de la palabra. Y fíjate, cuando les hablaba al principio, fíjense cuando les hablaba al principio de que somos selectivos, de repente somos selectivos para tomar la palabra. Cuando dice que cuando un profeta habla y no se cumpliese en Deuteronomio, de repente pues lo tengamos como falso profeta, así como un profeta que no habló de parte de Dios al momento. Pero cuando una persona nos dice o nos habla acerca de que vio un ángel, de que tuvo una visión, de que se encontró con un ángel del Señor, de repente no le creemos y sacamos la excusa de decir eso no es bíblico, si no está escrito no lo creo. Entonces, escrituralmente se hablan de varios movimientos angelicales, de varios movimientos o momentos en donde Dios decidió usar los cuerpos angelicales para transmitir un mensaje, para anunciar algo, para dar a entender algo a la humanidad. Y allí vemos cómo Dios de una otra manera tiene su mente o su imaginación tan externa a lo que es la humanidad o tan fuera de lo que es lo humano, a tal punto donde Él se mueve todo por parte legal. Los ángeles obviamente no son cuerpos humanos, nunca van a poder llegar a ser humanos. Incluso la palabra en hebreo lo dice, o sea, que Jesús fue y siempre será mayor que los ángeles, porque simplemente hay cosas que Jesús hizo que los ángeles no pueden hacer. Y lo dice la palabra que los ángeles anhelarían predicar en un cuerpo humano como nosotros. Y solamente quiero, porque pudiera hablarles, ¿verdad?, de todo esto que habla, dice que hace mucho tiempo Dios habló de diferentes maneras, de diversas maneras, en nuestros antepasados, todas estas cosas. Obviamente habla acerca de los profetas, de varias cosas. Luego dice el Hijo superior a los ángeles, y allí quiero explicarles algo con respecto a esto. Quisiera que leyeran y detallaran bien lo que es Hebreos. Pero dice esto, por lo tanto, el 14 dice, por lo tanto los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Y tienen una función en específico. Fíjese de esto, dentro de la palabra se describen varios movimientos angelicales, incluso personas que no creen de que es para estos tiempos y me dicen, nada más yo creo en lo que está escrito en la palabra. Al momento de sacar solamente este tipo de expresiones
diciendo como un credo o una convicción de lo que están hablando, no saben de que se están haciendo atados, o voy a decir esta palabra que de repente puede ser fuerte, malditos al momento de no cumplir una parte también de las escrituras. ¿Por qué, Luli? Porque simplemente el Padre transmitió un mensaje a través de ángeles a María. Entonces, si yo digo que nada más creo en lo escrito, ¿por qué no creo que en estos tiempos Dios puede enviar un mensaje como lo hizo cuando se lo envió a María? No solamente María fue persona que se describe dentro de las escrituras como alguien que tuvo encuentro con los ángeles, también las mujeres del sepulcro, ¿verdad? Cuando se encontraron con la verdad oculta en ese momento de que ya el cuerpo de Jesús no estaba dentro de la tumba, sino que ya había resucitado. Dice que al salir se encontraron con ángeles que le anunciaron el lugar en donde habría de estar Jesús. Sino también, para que no digan que soy solamente feminista, sino que también Juan se encontró con esta realidad. Ezequiel también se encontró, incluso él habla de arcángeles y serafines, algo bien fuerte que me llama la atención. Jacob también tuvo un tipo de encuentro con un ángel. Incluso dice que Moisés se encontró en teofanía con el ángel de Jehová. Y muchas cosas que pudiera sacarle, no les quiero hacer extenso este videito, pero sí quiero tomar varias cosas de la palabra para tomar la importancia de lo que es no desechar algo que Dios ha usado durante mucho tiempo, de que aún hay personas que han tenido encuentros angelicales y por convicción de otras personas, al decirle que esto no es del momento ni es un movimiento netamente de Dios para estos tiempos, ellos han desistido de la experiencia que Dios les ha permitido tener en esta tierra. Y es bien delicado, es bien tristongo, bien triste esto, porque dice que los ángeles son una función dentro del reino de Dios. E incluso Satanás mismo, en su locura, digámoslo así, de poder sacar una verdad a medias, dijo, tírate, que a sus ángeles o a tus ángeles él mandará. Y es bien interesante que hasta el mismo Satanás pueda percibir que eso es real y no lo podamos percibir nosotros. Dice que también los ángeles se alegran en una parte de la palabra, creo que es Colosenses. Dice que en la parte de verdad que habla acerca de los ángeles, dice que hay lenguas humanas y angelicales. En el momento en donde dice que si tienes todo esto pero no tienes amor, nada eres como un címbalo que retiña solamente. Recuerdo muchísimo ese momento en donde yo tuve ese encuentro con algo que de repente no era Dios en su misma esencia, pero sí era la esencia del mismo Dios. Porque fíjate que Dios no ha creado nada a lo cual le dé parte de su esencia. Jamás en la vida Dios va a trabajar con gente que no tenga su misma esencia. Incluso no puede trabajar, incluso puede trabajar con Satanás, porque Satanás dentro de sí tiene parte de la esencia de Dios, porque del principio, su principio, su esencia, siempre fue Dios. Y recuerdo mucho el momento en el donde recuerdo que cuando llegué a mi casa, desesperadamente le conté a mi mamá, mamá, vi ángeles, y como que ya ahí comenzó, ¿verdad?, de que la rebelde, que en un momento no quiso tener nada con Dios, pudiera abrir su corazón de tal forma que llegara a tener un encuentro tan personal con Dios, no con los ángeles, pero sí con Dios. Si este hecho, y lo he dicho, si este hecho sirvió para que mi vida cambiara en el sentido de ver la perspectiva que yo tenía hacia papá y cambiara un poco de que sí Dios existía, de que sí Dios quiere enviar y tener una relación muy interna con nosotros en esta tierra, Él siendo de otra tierra, porque Él no es de aquí, dice la palabra. Yo creo que Dios está interesado en esto, y recuerdo muchísimo ese momento, recuerdo muchísimo esa experiencia. Aún quisiera revivirla. Mucha gente me pregunta y yo le digo, sí, el ángel Miguel está de testigo, y el arcángel Miguel y el ángel Gabriel están de testigos en esto. Siempre saco como que eso en cosa de broma o de chalequeo, pero es muy real lo que hemos dicho. Y con esto quiero finalizar.
Hebreos es un libro que me gusta muchísimo y no solamente está dirigido para los hebreos, aún es aplicable para hoy en día. Dice algo muy explícito acerca de lo que es el movimiento angelical o la función de los ángeles. Aparte que dice que los ángeles están al servicio de nosotros, enviados para cuidar a aquellos que vamos a heredar o que ya tenemos heredado o dicho en palabra, como pacto, como ley de que vamos a tener la salvación. Ellos nos sirven a nosotros porque dice que son sirvientes, no solamente son sirvientes de Dios, sino que son también sirvientes de nosotros. Pero con esto quiero ir, la función, digámoslo así, o la idea de crear ángeles, la idea de crear ángeles o de tener ángeles en el cielo fue esta. Fíjate lo que hizo, eso lo habla Hebreos también, lo que hizo papá con esta parte de todo el reino, de todo este tema de los seres espirituales. Y es esto, dice la palabra, que nos hizo a nosotros un poco menor a los ángeles, para que cuando pasemos, digámoslo así, este nivel de vida o este tramo, ¿sí? Yo lo veo como si fuera un juego, literalmente. La gente me pregunta, o me dirá que yo estoy loca, me pregunta, pero Luli, ¿cómo vas a creer eso así? Fíjate, dice que papá nos creó a nosotros un poco menor a los ángeles, para que cuando atravesemos, ¿verdad? Y superemos el nivel que Él nos puso como tarea en esta tierra, ¿sí? Que es superar la muerte, porque ya lo hizo Jesús y la vencemos nosotros también cuando resucitamos para vida eterna. El caso es que cuando atravesamos esto, lleguemos a una eternidad ante Él siendo mayores que los ángeles. En pocas palabras, ahorita, según Hebreos, los ángeles son mayores que nosotros mismos, porque son cuerpos angelicales, cuerpos que tal vez no pueden, no tan fácilmente como nosotros, que se nos fue creado una naturaleza pecaminosa y humana, ellos los tengan. Entonces hay una cierta diferencia. Dice esto: yo los hice un poco menor a los ángeles, para que cuando lleguemos a esa vida eterna seamos tan semejantes en gloria como lo fue Jesús. Entonces todo esto tiene un porqué y un para qué. Nada en el reino se escapa, nada en el reino es porque sí, porque fue una simulación, porque fue solamente del momento. No, todo tiene un para qué. Ahora, cuando yo digo que la gente es errada o de repente comete el error de hacer esto o tomar esto para cosas más allá de lo que no es su propósito ni es la intención con la cual el Padre nos revela, ¿verdad? Es cuando de una otra manera comienza a adorar, comienza a poner por encima de Dios, por encima de Jesús, por encima del Espíritu, por encima de incluso de personas que de una otra manera han sido puestos sobre esta tierra para tener autoridad sobre. Si un ejemplo, si yo le presto atención, solamente un ejemplo, si yo le presto atención de repente a lo que supuestamente un ángel me viene a decir, pero no le presto atención a lo que mi papá, mi mamá me quieren decir, a lo que mi pastor me quiere decir, obviamente yo mi encuentro con los ángeles queda totalmente descartado en el reino. ¿Por qué? Porque la función de los ángeles no es soyugar o aplastar o disminuir o acabar completamente con la voz de Dios en la autoridad de otros, sino es afirmar la obra de Dios, es como que confirmar todo lo que está pasando, ¿sí? Dar un mensaje para que la voluntad. Yo creo que son piezas fundamentales que Dios usa al momento para llegar al destino de un momento que ninguna persona en esta tierra lo haría, porque ninguna de las personas en la tierra hubiese sido capaz de convencer a María, ¿sí? De que el embarazo que iba a tener era por medio del Espíritu, solamente a través de un ángel. Y es por eso que se cumplió la palabra profética soltada por los profetas en el Antiguo Testamento para decir de que habría de venir el Mesías a través de una virgen, ¿verdad? Que iba a concebir del Espíritu. Todos estos son temas muy largos que en realidad no me quiero extender. Quisiera hablarles mucho más del tema porque me encantan muchísimo todos estos temas con respecto a lo que tiene que ver de la enseñanza, de lo que es que tú de algo que te haya pasado puedas extraer el aprendizaje que Dios te quiso
dar por medio de esa situación que atravesaste. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo, con papá todo funciona con propósito y nada funciona sin propósito. Es por eso que con propósito hice este videito, y una vez más espero que les haya gustado muchísimo este video. No solamente gustado, el tema no es de gustar, el tema es que les haya ministrado, que les haya tocado. De repente, como les digo, no pretendo enseñar absolutamente nada, pero sí dar de lo que papá me ha dado a mí, y de una u otra manera testificar con mi palabra, con mis actos, con mis hechos, de lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, una vez más, gracias por prestarme sus oídos, gracias por prestarme su tiempito, ¿verdad? Gracias por estar en este espacio que fue hecho para ustedes. Espero que de una u otra manera les haya ministrado, les haya gustado el tema. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en la parte de abajo. Si tienen algún comentario, alguna, ¿cómo se le dice a eso? Alguna sugerencia, algo de esto, me lo pueden hacer allá abajo, ¿verdad? Pueden también regalarme un like ahí en la parte de abajo y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Espero que de una u otra manera les haya quedado muy claro de que Dios quiere manifestarse a nosotros de diferentes maneras, de miles y miles de maneras, porque su mente no es como la de nosotros, sus pensamientos no son como la de nosotros, y Él siempre va a hacer todo lo posible por hacerte llegar el mensaje, sea como sea, de hacerte entender el propósito por el cual Él te predestinó desde el principio, desde antes de la creación, desde el principio de todos los hechos, ¿verdad? De su mente, de todo lo que Él contiene. Así que buenas noches, no se les olvide soñar con sus sueños, sobre todo con los de Dios. No se les olvide, no se les olvide recordarme, obviamente, buenas noches, boa noite, Laila Top Good Night para todos los americanos. Así que bye bye, adiós, no sé cómo se digan en todos los idiomas. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo videito. Chao. Sigo yo estudiando para mi próximo video, de repente hablarles de otras cositas, otras cosillas más hermosas. Así que se vienen muchas cosas, ya vamos avanzando en nuestro testimonio. Así que bye 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 bye.